Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a video reaccionar o comentar. A ver, no es una video reacción total porque ya este video me lo hizo 400 veces, pero lo vamos a ver en conjunto, lo vamos a comentar con los chicos. eh, Básicamente sería eso. Vamos a pasar a la escena. Ya empezamos los primeros. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio ruso. Este episodio por las Ahora, acá se nos habla mucho de un año, pero es importante recordar que las cosas desde atrás. Y que luego hay eventos, momentos, días puntuales muy importantes, pero hay cosas, pues, o sea, la revolución es una categoría, es un evento que creamos para organizar mejor la información. Eh, Hay cosas que a lo mejor no entra dentro de la época, pero siguen siendo acciones de la revolución rusa o consecuencias de la revolución rusa. O hay causas que no están dentro del año y sin embargo no dejan de ser causas de la revolución. Entonces, siempre tener estas cosas en cuenta. ¿Estamos hablando del 17? Sí, pero hay cositas, más o menos hasta 1923 podemos seguir hablando de revolución. trascendentales consecuencias que derivaron de él es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo Después de la caída del Imperio de Oriente. que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo Sistema absolutista. Recuerden que, bueno, un sistema absolutista hay diferentes, pero ahorita que estamos hablando de monarquía cívica, hablamos de monarquía absoluta, monarquía parlamentaria. consigo como resultado un gobierno de corte comunista. Luego, esta es la segunda parte. Yo les recomiendo, si no me han tirado este video y me deja subirlo a YouTube, yo les recomiendo que vean la primera parte de Revolución, donde vivimos y repasamos las presentaciones. Dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la Revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la Nada más. A ver, esto que hablamos, Costa Rica es un país de clases muy variables. O sea, hay una clase alta, media baja, clase baja, pobreza, pobreza extrema. O sea, hoy en día se hablan de muchas clases. En esta época sí pintamos categorías un poco más grandes. ¿Por qué? ¿Por desigualdades mayores? Sí. ¿Por falta de datos? También. No todo queda registrado. También a mayor alfabetización de las sociedades, mayor cantidad de registro podemos. Esto de solo eran dos clases sociales, podría debatir. Principalmente y mayoritariamente, y son las categorías que vamos a utilizar para el curso. Sí, nada más que me parece útil. media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. Que el gregoriano es el que utiliza.
promulgado, que el que se usa hoy en día, en general, la mayoría de culturas, por lo menos la parte occidental del planeta, o culturalmente occidental, utilizamos el calendario gregoriano, que es el establecido por el Papa Gregorio, que es el más útil o exacto, o sí, útil, exacto, ya podríamos meternos a comentar muchas prácticas que contempla esto, lo de los gestos, maneja todo un poco mejor. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días Esto es lo que hablábamos antes. Rusia de ser un país muy rural y muy campesino empieza básicamente a industrializarse gracias a la inversión extranjera, por ejemplo de Francia. Eh, la revolución industrial nace ¿en qué país, chicos? Dándoles tiempo. Inglaterra. Entonces, básicamente estos países pues, de Europa occidental invierten un poco de dinero, diferentes personas, empresas, en Rusia. Y esto hace pues que haya como un ascenso, una movilización social de ser campesinos a ser por lo menos obreros. Se ve una diferencia más o menos de clases sociales, pero les da una conciencia en medio de la dinámica de intercambio cultural, de solo ideas campesinas a ideas proletarias, a ideas comunistas de Karl Marx. Entonces ahí es donde empezaría también obrero, de una organización obrera de lo que se llama el proletariado. días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones Ante las injusticias, las jornadas excesivas, el poco salario, las condiciones laborales. En la Revolución Rusa hubo un papel muy importante de mujeres y niños. cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se Abdicar es dejar la corona. había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. Centenar, unidades, decenas, decenas de millares. Centenares de víctimas, por lo menos más. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del Lenin. revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. A ver, que esto es importante. Lenin estaba en el exilio, o sea, se tuvo que ir de Rusia, pero se hizo un escritor muy famoso, o sea, siguió escribiendo libros y demás, y muchos de sus libros se metieron a escondidas dentro de Rusia. Y así llegaron muchas de sus ideas y no perdió vigencia su discurso, sus ideas y su personalidad en general. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. Bueno, ¿por qué a Lenin lo exiliaron? Porque sus ideas eran peligrosas para el zar, porque era un opositor, porque era un crítico del zar. Eh, Lenin, bueno, el hermano de Lenin murió asesinado en las medidas represivas del régimen, y donde este también salió medio inteligente y medio rebelde, entonces lo que hicieron, pues hablar del exilio. Estuvo en el exilio, bueno, primero lo mandaron a Siberia, luego no, se me acaba de olvidar a qué otro país. En el otro video de Infanimados pueden ver un poco más como si fuera una película o como si fuera un poquito chisme la Revolución Rusa. Tienen tiempo, se los recomiendo. Si no, la otra semana, cuando terminemos, podemos verlo juntos, si quisieran. Aquí, en el cole no tenemos tiempo.
Pero luego, ven el símbolo, ¿no? El símbolo es intencional. Hay una unión básicamente de la hoz, no del campo y del martillo, la parte industrial, los obreros. O sea, todo es intencionado. Los símbolos son intencionados, la propaganda es intencionada. Tienes a un militar, tienes a una mujer de campo y tienes a un hombre del mundo obrero. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, ¿Tienen preguntas? Me lo pueden. comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. Entonces, acá podemos ver dos cosas distintas. Dos regímenes, ¿cuáles son? Y esto lo hemos repasado mucho estas 2 semanas, y lo hablamos incluso cuando fuimos de gira. Hay dos regímenes que se parecen mucho, pero tienen una variable entre uno y otro. ¿Cuál es? ¿Cuáles son estos dos regímenes? ¿Qué es lo que cambia? Comunista y socialista, esas son ideologías, pero bueno, buen intento, estamos hablando de comunismo y socialismo, excelente, pero eso es ideología. Estamos ahorita hablando de régimen político. Régimen político como la democracia, como la monarquía, los otros dos a los que me estoy refiriendo. Atentos, chicos. El autoritarismo y la dictadura. Básicamente, violencia ambos, represión ambos, todo ambos, pero la diferencia es que un autoritarismo llega legítimamente al poder, mientras que eh, el dictador, una dictadura llega por medio de golpe de Estado. Eh, no pasa nada, chicos, para eso estamos aquí, para repasar. ¿Recuerdan? Yo les doy el chance como para que podamos dialogar y que ustedes vean que saben la información, pero vamos refrescando juntos, no pasa nada. Eh, Más bien el hecho de que estén aquí ya es algo súper valioso. Eh, Ahora, entonces, ahí es donde podemos entrar a un pequeño debate sobre si la revolución rusa realmente es revolución, si la revolución rusa es un golpe de Estado, sobre si llegaron legítimamente o no al poder, porque bueno, la legitimidad de la llegada y de la disputa al poder depende del sistema político, que es algo que hemos hablado de cívica. El sistema político es el tablero, régimen político son las reglas o las formas, como las piezas mueven. Eh, bueno, los ver que son las, o los que vivimos dentro del sistema del régimen político, como las personas, la sociedad, la cultura. Profe, ¿y por qué y qué tanto afectó el sistema político a la revolución? Es una muy buena pregunta, pero ahí es donde nos darían para horas de debate. ¿Por qué? Porque, a ver,
Para que sea un golpe de Estado democrático, estamos hablando del tema de la legitimidad. En una monarquía no hay posibilidad de la llegada legítima de un parlamento, o por lo menos en el imperio no. No hay posibilidad de un presidente, no. O sea, en el caso de Rusia no había forma legítima de que el pueblo llegara al poder. Curioso. Nos da para conversar muchas cosas, ni siquiera yo soy capaz de dar una respuesta concreta, tendría que sentarme a ver factor por factor. Eh, Porque de nuevo, para que sea un autoritarismo tiene que haber una llegada legítima del poder. ¿Quién es el autoritario legal? En el caso del Imperio Ruso, el emperador. Porque legítimamente es el poderoso. Uno, sí, no escogido por el pueblo, pero bueno, es parte del régimen en concreto, es parte de la identidad del régimen. Ser un monarca de carácter hereditario. Entonces, legítimamente llega al poder, legítimamente ejerce el autoritarismo, cambio. Toda la revolución. Entonces no llegan legítimos. Entonces, volvemos. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital ¿Qué eran los soviets? Los grupos organizados de obreros, soldados y... y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin constituyente, o sea, para crear una asamblea legislativa. Bueno, no, a ver, como el equivalente a asamblea legislativa, pero una asamblea constituyente es una asamblea que se reúne representando al pueblo para escribir una constitución política, que es básicamente la carta magna, básicamente lo que da inicio, la regla, el sistema político se plantea básicamente en una carta magna y luego el régimen político es básicamente las estrategias de medio de lo fundamental, el tablero de ajedrez, el sistema político y luego ideología, que no violentan establecido y es inamovible. ¿Que la Carta Magna se puede modificar? La Constitución política. Sí. ¿Hay formas legales y legítimas de hacerlo? Sí. ¿Es complicado? También. Hay gente que opta por dar un golpe de Estado porque saben que normalmente cuesta mucho cambiar la Carta Magna. Profe, y según la ideología era como se gobernaba. resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó Las cartas magnas no eran órdenes. Básicamente, la Carta Magna, una constitución política, define el marco de juego. Es el tablero. El sistema político y la Carta Magna es básicamente lo mismo. Solo que la Carta Magna me refiero al documento. El sistema político es básicamente la descripción. Entonces yo tengo este tablero de ajedrez, la Carta Magna o sistema político. Luego, dentro de este marco hay ideas o formas o movimientos, hay personajes. Estas ideas o formas de hacer las cosas o concepciones de juego son el régimen. Y luego estarían las piezas que son los actores, la sociedad. Entonces tenemos tablero, tenemos actores, tenemos reglas. Que de un régimen a otro cambian, pero no cambian lo fundamental que es el marco. ¿Ok? disolver la asamblea
democráticamente elegida al estar en minoría. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, Sebas, ¿sí te respondí la duda o no? la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente... A ver, yo es que tengo esto para que ustedes entiendan el ritmo, pero yo lo pongo. Voy a ponerlo un momento. tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento, y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. ¿Listo, chicos? Vamos a ver. Pues, a ver. Entonces, bueno, yo no tengo mucho más que comentar de Revolución, ¿verdad? El video es bastante largo, video larguito, 2 minutos, pero no pasa nada. Ustedes se los verán y se los verán en por dos y va a ser algo muy bueno y maravilloso. Em, ¿Algo más de Revolución Rusa? O creo que ya estamos. ¿Quieren ver otro tema? Puedo dar un tema más. ¿Quieren? Puede ser imperialismo, puede ser Primera Guerra Mundial, puede ser Segunda Guerra Mundial. Cuando el zar murió, ¿qué tanto afectó a la gente? Datos no tengo, no tengo. O sea, puedo hacer conjeturas, pero no sería interesante revisar pues los periódicos de la época. A ver, ¿de qué tanto nos sirve un periódico? Para ver las reacciones pues de la gente de la clase alta. Puede ser que en los artículos hablen de qué opina la gente de abajo, podría ser. Pero el tema de la alfabetización y el acceso al papel y al periódico y quién, eso, depende del alfabeto. Vemos si realmente las palabras es algo escrito. La economía de... Profe, tal vez un mini resumen del imperialismo. ¿Ok? Estamos el imperialismo. ¿Algún otro tema? Porque si es mini resumen. Pero bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por conectarse, por ver esta parte de la Revolución Rusa. Vamos a ver imperialismo. Nos vemos. Quédense todos.